El tema de hoy se llama dependencia de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo estar dependiendo de Dios. A veces creemos de que lo estamos haciendo todos nosotros. A veces tendemos a olvidarnos de que es la poderosa mano de Dios la que nos sostiene. ¿A cuántos les sostiene la mano poderosa de Jehová? Es importante que nunca olvidemos que es Jehová el que hasta aquí nos ha sostenido. Él es el que nos da vida, Él es el que nos da luz, Él es el que nos da la habilidad, Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y es importante depender totalmente de Dios. La autosuficiencia, la rebeldía, la infidelidad, el egocentrismo, la vanidad son muchas veces los moveres que el mundo quiere impactar, incluso en medio de la iglesia, y hace que el hombre se olvide de Dios, hace que el hombre crea que es por sus fuerzas, ¿verdad? Y incluso si se aumentan las riquezas, dice la Biblia, no pongamos nuestro corazón en ellas. Y no podemos decir mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza, sino literalmente estar humillados, ser humildes y decir: Señor, tú eres quien me sostiene, tú eres quien me da la habilidad, tú eres quien me da la capacidad para conquistar, para hacer, para lograr. Pero la dependencia de Dios no es un sentimiento. Muchas veces creemos que dependemos de Dios solamente cuando se nos acaban las fuerzas, solamente cuando decimos: yo ya traté, yo ya dije, yo ya toqué la puerta, yo ya hice, pero no pasa. Entonces voy a decirle: Señor, va pues, ahora sí. Sino debemos de recordar esta palabra para literalmente cada mañana y cada día de nuestras vidas depender del Señor. Y vamos a ver qué es depender de Dios. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor quiere. Y la Biblia nos da claros ejemplos de hombres de Dios que dependieron de todo en el Señor. Aparte de la infidelidad y la rebeldía, una de las características principales de la sociedad actual es la autosuficiencia, ¿verdad? Creernos, dicen los jóvenes, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Ni al doctor van algunos, ¿verdad? ¿Qué me va a decir el doctor si yo ya sé? ¿Qué me va a decir el hermano anciano si yo ya sé? El pastor que no se meta en mi vida, porque él qué sabe, si hasta patojito está. La autosuficiencia nos hace creer que nuestros hijos no nos pueden ayudar. Muchas veces creemos de que no hay maestros que nos puedan enseñar. Muchas veces no aceptamos el consejo. Dios nos habla a través de su palabra y nos hace depender del Señor. Todos en menor o mayor grado, en algunas ocasiones de nuestra vida, nos comportamos así. Cuando somos visiblemente autosuficientes, pensamos que no necesitamos de nada ni de nadie en nuestra vida. Principalmente cuando nos valemos por nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, un bebé de brazos, ¿verdad? ¿De quién depende? De su mamá, ¿verdad? De su papá, de sus padres que lo cuiden. A veces es la abuelita, a veces son los abuelitos, los familiares cercanos, el hermano mayor. A ver, ¿a cuántos les dio de comer el hermano mayor? A ver, ¿se acuerda? Vos haceme de comer, le decían, ¿verdad? Porque ni siquiera podía encender la estufa, pero la hermanita mayor o el hermanito mayor ya estaba hasta más grande, ¿verdad? Sacame ¿cómo se llama? De la despensa el jugo, que yo no llego. Y algunos se quedaron chaparritos, siempre tienen que pedir ayuda, ¿verdad? Pero literalmente dependemos de alguien, dependemos de algo. Yo no creo en la Mujer Maravilla ni en el Superman, hermanos. Yo creo que dependemos de Jehová. Y Dios pone a nuestro lado
principalmente los casados, una ayuda idónea. Al hombre le cuesta, ¿verdad?, decirle a la esposa, sí tenías razón. Y la mujer dice, sí, siempre tengo la razón, dice. Aquí no hay ninguna de esas, en otro lado pasa. Pero a veces es la esposa la que literalmente, llena de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, nos hace entender, nos hace recapacitar. A ver, varón, sea humilde y diga, gracias Dios por mi esposa. A ver, ¿verdad? A veces es el varón, o debería de ser siempre el varón, como cabeza del hogar, el que ponga allí las bases de la sabiduría, de la palabra adecuada. Él como cabeza fungir y decir, vamos a servir a Dios, vamos a creer su palabra, vamos a perseverar. Porque a veces la esposa es la que anda más perdida que la hija de una que llora mucho, dicen allá, ¿verdad? A veces es la mujer la que necesita literalmente que el varón funja como cabeza del hogar y haga entender que no conviene, que no es lo adecuado, que no es lo correcto lo que se va a hacer como casa. Si alguien al ver nuestra sociedad nos ofrece una mano, muchas veces rechazamos la ayuda, porque de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos, nosotros mismos nos bastamos. Principalmente si estamos en alguna dificultad. Fíjese, hermano, que muchas veces nos cuesta, cuando más tenemos necesidad, solicitar ayuda. Queremos ver cómo salimos solos, ¿verdad? Y a veces la figura más clásica es cuando alguien se está ahogando, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? No, aquí yo, ¿qué clavo voy a que lávense al salvavidas? ¿Cómo voy a hacer? Si yo soy de Zacapa, hermano, ¿cómo? Yo voy a pedir ayuda. No, si yo soy de Yeshua, yo soy de los valientes, ¿qué va a decir la prensa? Que yo ando pidiendo ahí que oren por mí, que tengo una necesidad, que necesito un consejo. Si realmente dependemos de Dios, igualmente necesitamos la mano de ayuda de un amigo, de un hermano, de la familia, de nuestros seres queridos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las buenas ayudas, hermano? Hermano, aún la iglesia no puede hacerse sola. Mira a tu vecino y dile, necesitamos buenas ayudas. A ver, muévele un poquito las cejas, principalmente si no sirve, ¿verdad? Hermano, ¿qué espera para servir? Necesitamos tu don, tu vida, tu talento, tu unción. Necesitamos los recursos. De este lado dijeron amén. Señor, necesitamos, hermanos. Necesitamos, dependemos, estamos confiando en Dios. El orgullo nos impide reconocer, el orgullo y la vanidad nos impide, nos ciega muchas veces de decir, yo necesito una ayuda, yo necesito una oración. Hermano, necesito llamar a los ancianos, he estado enfermo. ¿Qué he estado? Y llame a los ancianos, dice. Ay, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Y por qué? Ay, porque nadie me visita. Viene una vez al mes, viene tarde y se va temprano. Aquí no hay ninguno. Y dice la Biblia, si alguno está enfermo, dígalo recio, llame a los ancianos de la iglesia. Hay gente que quiere que el Señor le revele al apóstol, al profeta, al pastor, al maestro, al evangelista. Señor, si es tu voluntad que venga. No, hombre, llame, si está bien claro. ¿Y cuántos saben que la oración del justo puede mucho? Y que Dios ha dado esos dones, esos recursos para el servicio del pueblo de Dios. Y también los ministros necesitamos sus oraciones. Necesitamos su apoyo, necesitamos su colaboración. Necesitamos el don y el talento que Dios le dio a usted para que usted lo ponga al servicio de Dios y de la iglesia y de los demás. ¿Cuántos están entendiendo? La vida de un hijo de Dios se debe de demostrar por una vida de dependencia y no de independencia. Mire,
solo ponerle esas dos palabras adelante a esa palabra, hermano, ya a veces nos cuesta, ¿verdad? No es que yo soy independiente, ¿verdad? Yo ya nací en Guatemala y yo celebro el 15 de septiembre, hermano. Yo quiero ser independiente, que nadie se meta conmigo. ¿Y por qué voy a dar cuentas? ¿Y para qué? ¿Y por qué me tengo que congregar? ¿Y por qué me tengo que discipular? Yo que aquí mi espacio. Y ponen hasta barreras, ¿verdad? Ponen obstáculos, ¿verdad? Gente que entra, dicen algunos, con la nariz por delante. Yo vine a alabar a Dios y a buscar a Dios. Y me voy con Dios. Es cierto, venimos a buscar de Dios y a depender de Dios, pero también que nunca se te olvide que Dios puso en medio de su pueblo gente con visión, gente con dones, con talentos, gente con ministerios, gente con bendición para tu vida, que te puede ayudar, que te puede aconsejar, que te puede dar el abrazo, que te puede dar la mano sinceramente, sin esperar de ti nada. Ese es el deseo de Dios en medio de su pueblo. Podemos también depender del amor de Dios y de la bondad de Dios. ¿Cuántos realmente se sienten dependientes del Señor, hermano? Muchas veces cantamos, ¿verdad? Y adoramos. Eres mi respirar. A ver, ¿cuántos están respirando el día de hoy? Ojalá que nadie se me ponga morado, porque vamos a orar en el nombre de Jesús. A ver, ¿quién le permite respirar? Solo Dios, hermano, ¿o no? ¿Cuántos disfrutaron la noche anoche? Se durmieron así, como dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, a tal punto que no se querían levantar hoy. A ver, ¿quién le permite descansar, hermano? Y usted se levanta al día siguiente y dice, aunque haya dormido aún incluso pocas horas, dice: wow, el Señor realmente me dio nuevas fuerzas. Aunque hayan problemas, dificultades, situaciones difíciles, a veces no es interno lo que nos pasa, sino todo el entorno donde nos movemos, la situación, aún la región donde vivimos, se siente la opresión, la duda, el temor. Está feo allá afuera, pero usted dice: yo dependo solamente de Dios. Y duerme, hermano, dicen por ahí, tranquilo. Dependamos primero del Señor. Aprendamos a confiar en Dios, a poner nuestra vida y nuestra esperanza en el Señor. En segundo o menor grado, también dependemos de nuestros seres queridos, de la gente que está a nuestro lado, quienes también demuestran paciencia con nosotros. A ver, mira a tu hijo o a tu hija, mira a tu mamá o a tu papá, mira a los abuelitos, mira a la suegra, y ahora ya hubiera orado por ella. Ay, hermanos, si a veces no nos sacan de los apuros nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros padres o aún nuestros suegros, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestra familia? Ay, qué bendición, hermano. Dice la Biblia: ay del solo que no tiene quien. ¿Sí o no? Y muchas veces nuestra familia es la que no está a nuestro lado. Pero por eso tan importante la congregación, porque ahora somos familia del Señor. Ahora podemos tener hermanos que velan por nosotros, que nos ayudan, que nos corrigen, hermano. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Máxime los hermanos mayores, ¿verdad? Que nos llevan ahí ciertos años. ¿Y vos por qué venís tarde? Y vos no, que a las 9 era el ensayo, pues, y vos venís a las 10. ¿Y vos por qué no has asistido a los discipulados? Y, ¿verdad? Y nos jalan las orejas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los hermanos mayores de las congregaciones? Qué lindo, hermano, poder tener gente que nos motiva a lo bueno. ¿Y por qué no has venido a intercesión? Ahí uno de los ancianos encargados de la intercesión decía: es que, hermano, deberíamos de tener más gente en la intercesión. Pero avívese, pues.
vaya, invite, venga los domingos, 9 de la mañana. Hay otro hermano que dice: no, hermano, yo tengo a cargo los discipulados y es necesario que las casas se llenen, que la gente deje de estar ahí en su casa, en el trabajo, en el tránsito, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de ir al discipulado. Vaya al discipulado también, haga el esfuerzo. Es una bendición cuando podemos conocernos, animarnos, orar los unos por los otros. ¿Cuántos han orado a alguien por usted? A ver, no el pastor o no un ministro, a ver, sino un hermano de la iglesia, alguien de la congregación. Usted se pone de acuerdo, ¿verdad? Y usted dice: oren por mí, hermanos, yo tengo esta necesidad, o tengo esta oportunidad, o necesito la puerta abierta. Ahí es donde dependemos también y somos beneficiados con la oración de nuestros hermanos. Importante en la palabra de Dios ver cómo los hombres de Dios dependen del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 8, búsquelo. Y este apóstol me sorprende porque yo, hermano, quiero depender así de Jehová, hermano. Este apóstol llamado Felipe era uno de los 12. Y el Señor en la palabra declara y habla muchas veces y da el reconocimiento. Y a Felipe estaba entre los 12. Y en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, me habla de una historia que es bastante conocida y principalmente vemos el funcionamiento de un ministerio apostólico en la vida de Felipe. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y hermano, para depender de Dios también hay que entender que hay condiciones para que Dios nos hable. Muchas personas andan buscando que Dios le hable. Mucha gente incluso se mueve porque alguien le dijo: mira, dice el Señor tal cosa. Y vemos que en el caso de los apóstoles, en el caso de la iglesia, de la palabra de Dios, Dios habla a sus hijos, pero los hijos están congregados, están sujetos a una autoridad. Vemos que Felipe, en el libro de los Hechos, estaba en esa reunión apostólica donde estaban reunidos en un aposento alto y ahí se derrama el Espíritu Santo. Ahí lea la lista de quienes estaban y ahí estaba Felipe. Felipe estaba con los apóstoles, con sus hermanos, bajo una autoridad. Y entonces se entiende después lo que usted leyó, libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 26, y dice: y Jehová habló a través del ángel a Felipe. Si Dios quiere hablarle, hermano, lo va a hacer a través de la autoridad, a través de su congregación. No ande pensando que se le va a aparecer un ángel o un ángel lo va a enviar de otro lado. Dese cuenta que Dios habla a su pueblo y a sus hijos bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: el Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Otra condición también acerca de cómo entender la voz de Dios para depender de Dios es de que Dios da instrucciones directas. Mira, hermano, Dios no es ambiguo. Él dice, la Biblia es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él tiene establecido un propósito, un plan para su vida. Dice el Señor que si tú quieres tal cosa, ¿verdad? Y que tienes 1, 2, 3, 4, 5, pero a saber, allá tú. No, hermano. Principalmente cuando nos movemos y caminamos en la voluntad de Dios, el Señor va a ser bien específico acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y entonces eso nos hace confiar, porque alguien no puede hacer la voluntad de Dios pensando: ¿y será que sí? ¿Y será que no? Le da la instrucción directa el Señor a Felipe: desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Diga conmigo: obediencia. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Diga conmigo: obediencia. Hay gente, hermano, que hasta que el Señor le habla y no entiende, hermano. Primero, levántate y camina, vete al desierto, ahí te voy a mostrar algo. Felipe obedeció. Ya en el desierto, mira a este etíope y júntate al carro. No le dijo a qué, pero en un desierto, hermano, ¿cuántos aprecian un jaloncito? Aquí dijo Felipe: ya dejo de andar a pie, ya me subo al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Diga conmigo: para eso hay maestros. Dígalo recio. Para eso hay maestros, para eso hay ancianos, para eso hay discipuladores. Usted quiere entender más de la Biblia, tiene que dejarse enseñar, tiene que sentarse a escuchar. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Diga conmigo: ese es Cristo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Diga conmigo: la sana doctrina. La sana doctrina trae liberación, hermano. La sana doctrina te trae bendición, te trae romper los yugos, te trae libertad, te trae el verdadero conocimiento, la revelación de acercarte a Cristo y cumplir sus mandamientos. Fíjese, literalmente le dio una cátedra a Felipe en ese trayecto. Lo llevó desde el conocimiento de Cristo al arrepentimiento, del arrepentimiento al bautismo. Y dijo el eunuco: aquí yo me lo llevo todo, y allá hay agua, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Un apóstol dependiente te va a acercar a Dios y te va a acercar a Cristo. Porque dolorosamente también hay ministros que se creen independientes. Ni quieren depender de Dios, ni de lo que Dios ha puesto en su pueblo. Felipe enseña a este hombre que tiene que creer en el Señor Jesucristo y le dice: pues ahí hay agua, entrémosle. 38. Y mandó parar el carro. Mire, ¿quién mandaba antes? El eunuco, ¿no? El etíope. Y después Felipe dijo: paren el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Únase conmigo con todo su corazón en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué tal una dependencia así, hermano? Pero primero caminó. Hay gente que Dios quiere: ay, Señor, arrebátame así, que aparezca en España, Señor.
Viendo al Real Madrid, quiere usted. O al Barça, pues va. Pero primero caminó. La iglesia debe de caminar dependiendo de Dios para después ser arrebatada por el Señor. Ay, Señor, arrebátame. Señor, ven pronto. Señor, ven, Jesús. Y allá va un montón de escatología, allá va un montón de la cola del dragón, las 7 bestias, los 7 soles, las 7 lunas. Y depende de Dios hoy. Hoy depende de Dios. Sí, Cristo viene. Sí, el Señor arrebata a su pueblo. Sí, pero depende de Dios para que en ese día Él nos arrebate también. Pero hoy tenemos que depender de Dios, confiar en el Señor, vivir sus mandamientos, caminar en su voluntad, ser obedientes a su voz. Y el Señor, el Espíritu de Dios, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó? Y siguió gozoso su camino. ¿Dependía el eunuco de Felipe? ¿O dependía de Dios ya? Dese cuenta. Un verdadero ministerio nunca te hará depender de ellos. Un verdadero hombre de Dios nunca te obligará a depender de ellos. Te guiará a depender solamente de Jehová. Y después, verso 40, Felipe se encontró en Azoto, diga conmigo, en una ciudad. No en Azote, hermano, en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, terminamos esa historia acá. Veamos la dependencia y en la obediencia primero. Vemos que Felipe escuchó la voz de Dios y fue obediente y se atrevió a caminar. Muchas veces nuestros primeros pasos en la vida cristiana es de dar pequeños pasos en la fe. Debemos de aprender a depender de Dios. Incluso en nuestras finanzas, mucha gente literalmente le cuesta desprenderse del diezmo, de la ofrenda. ¿Cómo voy a imaginarme yo dar una primicia? Y hermano, ¿y de qué voy a vivir? Dicen algunos. Y usted no sabe lo que tengo de compromisos, las deudas, los problemas. ¿Y qué va a pasar? Y entonces no aprendemos a depender de Dios. Muchas veces le enseñamos a nuestros hijos a que vivan dependientes de nosotros. Y hay gente que abusa, hermano. Yo no le doy toda la herencia porque aquí lo quiero ver, ¿ve? Ahí, que me lustre los zapatos. Entonces lo estás haciendo dependiente por esclavitud, no por amor. Mucha gente incluso abusa del lugar de autoridad que Dios le dio. Jefes. Si le doy el bono, y si le doy al aumento, y si le doy, y lo quieren que estén ahí literalmente dependiendo. Hay mucho abuso en este tema y es por eso que la verdad nos va a hacer libres. ¿Para qué? Para vivir dependiendo, no independientes. Hay gente que quiere buscar la libertad para hacer lo que se le ronca la gana, ¿verdad? Los hijos principalmente, ¿verdad? Yo ya tengo 18 años, ya me salió bigote. Yo ya tengo 19 años, no me tienes que decir cómo me vista. Ya yo gano mi sueldo, le dice la mujercita, ¿verdad? A los papás. Yo mejor me voy de la casa porque ustedes no me dejan vivir. Quiero ser independiente, honrado y digno. Y se va a meter a una esclavitud de pecado, a una esclavitud de problemas. Mejor se hubiera quedado dependiendo de los padres. No busques la libertad como un deseo de ser independiente. Busca la libertad en Cristo para depender de Dios. Busca la libertad que el Señor te hace libres, verdaderamente libres, para literalmente decir, no, yo no puedo solo. Yo necesito de Jehová. Así como el aire, yo dependo. Así como que mi corazón palpita. Yo no dependo de Dios. Dios, hermano, una orden le da Jehová al corazón. Ya. Aquí está marcada la hora. Hoy 1 de febrero del año 2015. Apáguenle la batería. ¿O no?
un día, dice, que nadie conoce, una trompeta sonará y la iglesia será arrebatada. Nadie conoce el día ni la hora, pero Cristo viene y cada día está más cerca. Ahora, ¿dependes de Dios? Si dependes de Dios, hermano, vives en libertad. Si estás literalmente confiando en el Señor. ¿Qué es la dependencia? Apúntelo. Dependencia es subordinación de una persona o de una cosa respecto de otra o también de otras, por los que está regida o a los que está sometida. Eso es depender. El hombre es un ser dependiente, necesita del aire para vivir, de la comida para poder alimentarse, de la ropa para poder vestirse. Incluso Dios lo declara en ese momento. Muchas veces dicen, bueno, ¿y Adán por qué? Pues Adán dependía de Jehová. Él le dio el aliento, el soplo de vida, y literalmente le construyó una habitación, diga conmigo, el huerto, y le creó ese ambiente en el cual Adán podía estar desnudo, porque era Jehová el que lo cubría. Jehová había diseñado esa morada para hacer que el hombre dependiera totalmente de Dios. Y un día vino el enemigo y presentó el pecado y les dijo: seréis igual a Dios. Disfruten, comen. ¿Y para qué están dependiendo? Sean independientes, hombre. Péguenle una mordida ahí al fruto. Y sí, dijeron, ¿verdad? Y usted sabe las consecuencias. Literalmente entonces, diga conmigo, entonces son expulsados de esa dependencia. Y entonces les tuvieron que crear vestido. Y entonces le dijeron al hombre: con el sudor de tu frente vas a ganarte los panitos y los frijolitos. Y le dijeron a la mujer: con dolores tendrás tus hijos. Pero el deseo de Dios era que el hombre dependiera solamente de Jehová. Tener esa relación, hermano, con Dios. Dependencia también es un término que muchas veces se utiliza en muchas cosas. Tenemos que ver la relación, tenemos que ver la subordinación. Literalmente, al depender, dependemos de un poder mayor o de una situación de alguien que no está en condiciones de valerse por sí mismo. Mucha gente, al no depender de Dios, va a buscar de algo en qué depender. Y por ejemplo, mucha gente depende de un cigarrillo. Mucha gente es dependiente del alcohol. Es que yo soy hombre porque me echo mis cervezas. Ay, Dios, hermano. Mucha gente depende emocionalmente de otras. Ay, es que sin ti me muero. Ay, no me dejes, no me abandones porque se me acaba el mundo. No se acaba. Hay pastores de, ay, que no se vaya, se va a ofender, se acaba la iglesia. No se acaba. Y la iglesia al revés: ay, que no se muera el siervo, ay, que no le falte nada a la sierva. La iglesia sigue. Cristo sostiene su iglesia. Sí, hermano, con usted y sin mí. Sin mí y con usted. ¿O no? Porque la voluntad de Dios, si el Señor sostiene el universo, hermano, ¿no te va a sostener a ti? Hay gente que se hace dependiente de otros emocionalmente. Gente que quiere tener 1 millón de amigos. Y no para cantar más fuerte, solo para que le den me gusta. ¿Sabe que uno de los problemas psicológicos de este tiempo actual es la dependencia de las redes sociales? Se le va la internet, se siente que se muere. Me falta algo. Ay, no vi las noticias. Gente que depende del televisor. La novela, apúrese pastor, y hoy domingo dan el reprise. Gente que vive temerosa, ¿verdad? Depende de la economía. Se levanta, mira la bolsa y se mira la bolsa.
tiene que estar informado, ¿verdad? Del euro, del yen, de los dólares. Depende del dinero para ser feliz. Dios guarde, ¿verdad? Si le roban un quetzal, va a ser un relajo al banco. ¿Qué pasó? Y no aparece la cucharita en la casa, se vuelve un pleito. ¿Quién se llevó la cucharita y no sabe que el oro se la comió? Dependemos muchas veces de cosas. Dolorosamente, para la gente que consume drogas, ¿sabe qué significa eso? Dependencia a las drogas. Así lo clasifican. Pero ¿sabe qué es? Es un vacío del hombre a solamente depender de Dios. Por eso es que nada lo llena. Entonces la gente se mete en todo eso. Aún llenar un vacío emocional en las redes sociales, porque no depende de Jehová. Gente que se mete incluso a relaciones extramaritales porque hay un vacío y le echan la culpa al esposo o a la esposa. No, lo que pasa es que no ha dependido de Dios. Entonces va de relación en relación, pensando de que la otra persona sí lo va a hacer feliz, sí lo va a llenar, sí lo va a amar, sí lo va a apreciar. Y cuando llega al punto, los meses, a las semanas o a veces al día siguiente, de todos modos hay un vacío en su corazón. Porque solamente, como dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, hermano. Solo el Señor. ¿De qué te vas a llenar? ¿De riquezas? ¿De ministerios? ¿De iglesias? Llegó el apóstol Pablo, hermano, a decir: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Te vas a llenar de conocimiento, de doctorados, de ingenierías. Ya tienes no sé cuántos máster. Ya no te alcanza. Hablas lenguas y hasta te inventas, ¿verdad? Ya donde se acaba el espíritu empieza el ay, que clavo, quedarme callado, sigo hablando. Aunque sea tonteras, pero sigo hablando. Dijo el apóstol Pablo, hermano, lleno del Espíritu: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a hacer un montón de bulla, pero no dependo de Dios. Nuestra vida debe de ser de total dependencia del Señor. Yo no dependo de la economía, no dependo del clima, no dependo de nadie, solamente dependo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dependes de Dios? ¿Solicitas ayuda a Dios cuando estás en medio de una tribulación, de una crisis? Y no solamente cuando estás en esas crisis, ¿dependes de Dios también en la alegría, en el gozo? ¿Das gracias a Dios por las bendiciones que vienen a tu vida? ¿Honras a Jehová diciendo: Señor, gracias? Con agradecimiento al Señor por sus bendiciones. ¿Le enseñas a tus hijos a no depender de ti, sino de Dios? ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o tú, como padre o como madre? El día que tú no estés, ¿quién va a sostener a tus hijos? ¿Dios? Ay, es que yo te quiero ver casar, mi hijita. Yo te quiero entregar. Y si no, mejor enseñémosle a nuestros hijos: mira, hoy estoy como tu padre o como tu madre, pero el día que yo no esté, Jehová sostiene tu vida. Aprende a confiar en Dios, patojo. Vení, oremos. No quiero, oremos. Patoja, vení, paga la tele, quítate del Facebook, vení, vamos a leer la Biblia. Te voy a enseñar a depender de Dios. Es que estoy orando. ¿Y por qué? Es que nadie me habla. Te habla Dios. ¿Qué mejor amigo que Dios? Mateo 6, versículo 10. Jesús, siendo Dios, dependía del Padre. En la oración que el Señor le muestra a sus discípulos como ejemplo, el Señor dice: cuando ustedes oren, oren así, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo en el huerto del Getsemaní
en ese momento de aflicción y de angustia, dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Principalmente ahora con la época actual, ¿verdad? Mucha gente dice: piénselo, visualícelo, declárelo, se le va a hacer. No, no se le hace. Y le voy a decir por qué. Porque depende de Dios que se haga. Podemos ver, hablar. Hay gente: yo profetizo y yo declaro y yo decreto, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no aprenden a depender de Dios. Señor, si tú quieres, hágase tu voluntad. Señor, ayúdame. Señor, necesito, pero es tu voluntad. Eso es depender de Jehová. El Salmo 40 me habla acerca de un hombre que literalmente en la paciencia fue formado a depender de Dios. El versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo hizo inmediatamente. Mira, hermano, principalmente cuando estamos en esos pozos, ¿verdad? O en los desiertos, o en los problemas, ahí literalmente se nos enseña a depender de Dios. Este salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Si tú estás pasando por ese momento, tienes que aprender a depender de Dios, y Dios te va a trabajar muchas veces la paciencia. Para muchas personas son días, para muchas personas son meses, y hermanos, para muchas personas son años. Pero recuérdate, Jehová te sostiene. Jehová nunca te desampara, hermano. Versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes que tu dependencia de Dios inspira a otros? Cuando tú le cuentas tu testimonio: mire, pero yo he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a esperar en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántos saben que el Señor hace milagros todos los días? ¿Cuántos saben que Dios bendice a su pueblo? Hermano, no pararíamos de contar las maravillas de Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Únase conmigo en el versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si dependes de Dios, harás la voluntad de Dios constantemente. Si la ley de Dios está en tu vida, en tu mente y en tu corazón, Él endereza nuestros pasos a tal punto que si nos queremos salir, hermano, el Señor a través de su Espíritu Santo nos dice: no, por ahí no. El Señor nos habla, el Señor nos guía, el Señor nos revela su voluntad. Quitemos el orgullo, quitemos la vanidad, hermanos, quitemos el velo que hubiera en nuestra mente, en nuestro corazón, para creer que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de los demás. Necesitamos el socorro de Jehová, necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos el consejo de Dios, de hombres y mujeres, de nuestros seres queridos que nos puedan ayudar
que nos puedan aconsejar, que nos puedan animar a hacer lo bueno. También más adelante en el Salmo 121 vemos esta condición, y yo me imagino a David rodeado de guardias, rodeado de la seguridad de un palacio, viendo lo que Dios ya le había mostrado y entregado en la tierra, y llega al punto de decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? E inmediatamente la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dependo ni de mí, de mis fuerzas, ni lo que he ganado, ni de este montón de guaruras, ni de los castillos, ni de los tesoros, porque David ya había generado en este salmo, hermano, una importante dosis de poder y de riqueza. Y llega a decir: mi socorro viene de Jehová. Depender solamente de Dios. Les traje una fotografía, hermanos, para que me entiendan gráficamente lo que es dependencia. Si ponemos la fotografía ahí, los hermanos de video, eso es depender. Miren, muchas veces no entendemos porque no nos vemos en esa situación, pero para mí esa es la imagen gráfica de lo que es dependencia. ¿Depende ese hombre de su fuerza en esa imagen? No. ¿Depende de su habilidad? No. ¿Depende de los amigos que están abajo? Tampoco. ¿Depende de los amigos que están arriba? ¿De qué depende la vida de ese hombre en esa imagen? De una cosa, hermano: una cuerda. Eso es dependencia. ¿Qué pasaría si esa cuerda está débil? Sacazonapan, dicen. Cataplum. Finish. Out. Eso es depender, hermano. Se los quise traer gráficamente para que entendamos, hermanos. Si no dependemos de Dios así, estamos como muertos. Si todavía piensas en tu mente y en tu corazón que es tu habilidad, que es porque eres bonita o bonito, si es por los contactos que tienes, si es porque cualquier otra cosa, por tus fuerzas, tu inteligencia, que tienes lo que tienes y eres lo que eres, tú debes de aprender a depender de Dios. Si tu ministerio no lo sostiene Dios, si tu familia no la sostiene Dios, si según tú dependes de la vida, de la medicina que tomas, en lugar de Dios, literalmente a muchas personas llegará al punto en que los doctores le digan: tomes esto, pero a ver cómo le va. Porque la ciencia y la sabiduría del hombre es limitada, pero el poder de Dios que nos sostiene es ilimitado. Yo te aconsejo que dependas solamente del Señor. Aprende a depender de Dios a tal punto que sabes en tu corazón que el Señor es el que te sostiene, que dependes totalmente de Dios. Hay un salmo que es bastante conocido, el Salmo 23, ¿sí o no? Ahí lo tienen en su cuadrito, en su descansador de pantalla, hasta en el celular, ¿verdad? Hay gente que se lo sabe de memoria, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y se sabe en el segundo versículo, y que dice: y nada me falta. Hay otra versión que dice: y nada me faltará. Eso es depender. Eso es confiar. Este hombre está confiado de su vida, de una cuerda. Él sabe que ahí está sostenido. Puede pasar meses, pueden pasar días, pueden pasar mucho tiempo ahí si no se suelta la cuerda, si no se rompe la cuerda. Esa es la declaración del Salmo 23. El Señor es, diga conmigo, es.
es, hermano, a tal punto que el nombre de Jehová es yo soy. Él es. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que te corona de favores, de misericordias. Él es quien te saca del lodo cenagoso. Él es. El Señor es mi pastor, nada me falta. Isaías 41:13, en esa preciosa palabra profética, el Señor le declara a su pueblo Israel. Y si usted quiere tomar esa porción de la palabra de Dios, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El Señor te ha traído a este lugar para que dependas de Dios solamente. El Señor te ha sostenido hasta el día de hoy. Él camina contigo, Él sabe tu necesidad, Él sabe qué es lo que te está pasando. Aprende a depender de Dios. Él te ayuda. Proverbios 3 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aprendamos a depender de Dios y no de nuestros recursos. El Señor Jesucristo quiso enseñarnos con su ejemplo en su paso en la tierra, que esa conexión directa del Señor. Mire, hermano, muchas veces nuestros recursos son limitados. Muchas veces pensamos que Dios tiene que obrar con lo que somos o con lo que tenemos. Usted sabe la historia de una dependencia total de Jesús en medio de la tierra. Dice la palabra de Dios que había una multitud escuchando a Jesús. Y después de 3 días, diga conmigo 3 días, esa unción, esa enseñanza que Dios dio, que muchos conocen como el Sermón del Monte, hermano, duró 3 días. ¿Cuántos días? Y usted 3 horas sentadito recibiendo palabra, hermano. Ahí estuvieron 3 días y la gente ni se movió. Y estaban hombres, mujeres y los niños. Y dice que el cálculo de esa multitud que escuchó 3 días la enseñanza de Cristo eran más o menos, ¿cuántos? 5,000 hombres. ¿Cuántos eran? Sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y terminó la enseñanza y se pone de pie Jesús y dice: me dan lástima estos, porque yo dependo de Dios. A tal punto vivía Cristo en otro nivel, hermano, de dependencia. 40 días no comió ni bebió en un desierto. 3 días, hermano. Pero tuvo misericordia de ellos Jesús, y dice: han estado con nosotros 3 días y de plano ellos sí tienen hambre. Y llama a los apóstoles: Pedrito, Juan, Felipe, sí, tienen 3 días estas personas con nosotros y no han comido. Denles ustedes de comer. Y mire los cabezones, por no depender de Dios. ¿Cómo le vamos a dar nosotros? Y el Judas, ¿y qué? Nos vamos a gastar todo el tesoro. Si lo poco que ofrendan los hermanos, ni primicias dan, Jesús. Eso dijo Judas. ¿Cómo le vamos a dar de comer si ni para nosotros nos alcanza? Y un niño que aprendía de Dios y dependía de Dios, le dijo: aquí están 2 peces y 3 panes. Otros que dudan, que temen, que muchas veces no confían, pero un niño, por eso dice la Biblia, a los que son como niños. ¿Dependerá un niño de sus padres, sí o no? ¿Cuántas veces usted ha visto un niño angustiado porque no se paga el colegio, hermano?
Es uno de papá el que dice: la cuenta, va. Y los útiles y los uniformes. Y el primer día del colegio, hermano, roto el pantalón, hermano. Vos, Patojo, y el suéter, ay, se me perdió. Primer día. Aquí no pasa, aquí solo tienen hijos diligentes. Otros más abusivos, ¿verdad? ¿Y vos por qué apareciste con 2 sacapuntas? El Señor proveyó. Un niño le dijo: nosotros no tenemos nada. Dijeron 12 y unos chutes. Y un niño le dijo: aquí están. De plano la refa del niño, hermano. Una mamá, una abuelita que sí sabía que tenía que alimentar. ¿A dónde vas, Patojo? Ir a Jesús, llévate los panes. Es que hay gente, hermano, que lleva refacción hasta la iglesia, hermano. Aquí no pasa, en otro lado. Y Jehová y Jesús y el Espíritu Santo en esa escena, hermano, Jesús dando gracias, porque no es con nuestros recursos que podemos alimentar a alguien, es con los recursos de Dios el que te puede sustentar de todo lo que tú necesitas. Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo crítico. El Señor fue bien claro hoy a través de la palabra profética. Mientras pueda ser hallado, aprendamos a depender de Dios. El estado actual de la iglesia es preocupante, hermanos. Mucha gente juega a ser cristiano, pero no quiere comprometerse ni depender de Dios. Quiere asistir, quiere estar hasta ahí y vivir su vida de pecado, de problemas y de dependencia de otras cosas y no depender de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Me lo va a demostrar en la forma en que adora y en que busca a Dios. Usted me va a demostrar que depende de Dios en su medida de oración, en su medida de discipulado y en su medida de compromiso a Dios. Cuando uno depende de Dios, hermano, el servicio no es una carga. Y lo hace todo con gusto. Eso es depender de Dios, hermano. Dice la palabra del Señor que estos, después de que Jesús dio gracias al Padre que había provisto, ¿quién provee? El Padre provee. Le dijo a sus discípulos: repártanlo. Y dice la palabra de Dios que le dieron de hartar. Así dice la Biblia, no se va a ofender. Comieron hasta hartarse. Imagínense, pan del cielo, hermano, y pescado del cielo, hermano. Qué mojarra, qué tilapia, nada. Ay, hermano. Los hombres, las mujeres, los niños, los 12, los chutes, el niño, el niño, hermano. Yo le puedo asegurar que el niño comió ahí con Jesús. Eso digo yo, no va a decir, ay, yo pienso, déjeme pensar. Y de lo que sobró, diga conmigo, sobró. Porque, hermanos, si dependemos de Dios, nos sobra. Si dependemos de Dios, nos sobra. No sean irresponsables. Vayan y recojan. Y de lo que sobró, recogieron 12 cestas. Literalmente una cesta para cada uno, pues. Y aún así, más adelante, vuelven a temer los apóstoles. Echaron lo que sobró en la barca y usted sabe lo que les pasó en la barca. No acababan de ver la multiplicación y todavía temen, hermano. Si dependes de Dios, te sobra.
Si dependes de Dios, te sobra. Si empiezas a depender de Dios, Dios te va a aumentar. Si pacientemente has esperado en Dios y confías en Jehová, Jehová te hace multiplicar. Filipenses 4, el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es dependencia. Cualquiera que sea tu situación, debes de depender de Dios. Y después, el versículo que mucha gente conoce, ¿verdad? Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero aprende dependencia. En la escasez depende de Jehová, y en la abundancia depende de Jehová. No hay problema, porque Dios mira tu corazón. Ay, es que yo sí dependo de Dios porque estoy en pobreza. Pero también cuando Dios te aumente, cuando Dios te dé bendición, abundancia, depende de Jehová. No pongas tu corazón en la abundancia, o no busques a Dios solo por eso. Busca a Dios porque dependes de Dios. A mucha gente le han dicho: no hay tratamiento, aunque usted tenga el dinero del mundo, no hay tratamiento. Entonces, ¿de qué le va a servir su riqueza? Hay gente que tiene colección de títulos profesionales, académicos, y no tiene chance. Y hay gente que sin ningún título, ahí las aves del cielo y los cuervos le llegan a dejar a uno. Ya hubiera dicho aleluya. ¿Dependes de Dios? ¿Realmente estás dispuesto a vivir como la fotografía nos lo enseñó? Dependiendo de Dios, hermano. Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración, diga conmigo, la paga de la humildad y del temor a Jehová. Dios recompensa, hermano, si dependes de Dios. Juan capítulo 15 versículo 14 dice: yo soy la vid, Jesús hablando. Para mí, Juan 15 es el versículo que más amo de toda la Biblia. Con ese me convertí. Juan 15 versículo 14 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Léalo: porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Nada es nada, hermano. A tal punto que después el Salmo dice: es por demás que se levanten muy temprano, es por demás que se acuesten muy tarde, es por demás que pongan vigilantes. Si Jehová no vela, si Jehová no guarda, si Jehová no te sustenta, si Jehová no te da, en vano haces lo que haces y eres lo que eres. Pero bendito el pueblo que teme a Jehová. Bendito el hombre, la mujer y la iglesia que depende solamente de Dios. Segunda de Timoteo 3 versículo 1. Ayúdame, Danilo, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: estos postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí déjelo, porque da la lista, ¿verdad?, de cómo será la sociedad actual y cómo es. Y hermano, se va a poner peor. La sociedad va en una decadencia, a tal punto, hermanos, que hay hombres queriéndose casar con hombres, mujeres con mujeres, a tal punto que el hombre le ha dicho a Dios: sáquenme de la escuela, sáquenme de las leyes, sáquenme de la iglesia. El mundo se está metiendo a la iglesia porque ya no depende de Dios.
El egoísmo y el egocentrismo y la vanidad arruinan la vida y arruinan las familias. Hay personas tan egocéntricas que no les gusta someterse a una autoridad. La rebeldía y la falta de obediencia, desobediencia, es gente que no aprende a depender de Dios ni de los demás. Los matrimonios se están perdiendo por ese egoísmo. Hay personas que se creen merecedoras de todo y reconocimiento de todo. Padres que abusan de sus hijos, pensando que por ellos tienen lo que tienen o hacen lo que hacen. Y en lugar de hijos forman esclavos. Es tiempo de volver a Dios, amada iglesia. Es tiempo de que el Señor sea nuestro único anhelo. Cantábamos, eres mi respirar. Yo te anhelo, yo te necesito. ¿Cuándo te olvidaste de Dios? ¿Cuándo te empezaste a sentir autosuficiente? ¿Cuándo empezaste a juzgar a los demás? Ay, ¿y ese por qué? ¿Y por qué pusieron aquel? ¿Y por qué yo no? ¿Cuándo te creíste que no necesitabas de Dios ni de nadie? ¿Cuándo vas a dejar de confiar en ti mismo y vas a empezar a confiar en Dios? Libro de Génesis, capítulo 12. Me habla después el libro de Hebreos de este hombre, el padre de la fe. Y hermano, dése cuenta que Dios trata con el hombre. Diga conmigo Abraham, dígalo, pero dígalo bien, Abraham. Que después el Señor, cuando depende de Jehová, le dice Abraham. Pero aún en su condición de rebeldía o de desobediencia, llama a Dios Abraham. Génesis 12:1 le dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Diga conmigo, eso es depender de Dios. Salte de tu tierra, de tu parentela, deja a tus amigos, deja todo. Hay gente, hermano, que por complacer a sus amigos, que por complacer a sus familiares, no depende de Dios. Ay, ¿y qué van a decir mis papás? Ay, ¿qué van a decir mis amiguis? Me van a dejar de dar like porque ahora soy aleluya pandereta, gloria a Dios. ¿Quieres complacer más a tus amigos, a tus familiares? ¿O vas a depender de Dios? Abraham actuó en obediencia y dependencia. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, de las costumbres. A ver, respire bien profundo. Hay gente que no deja las costumbres. Ay, es que si no celebro ciertas fechas, ay, qué clavo, hermano, no me diga eso. ¿Vas a depender de Dios o de la costumbre? ¿La costumbre te dará lo que Dios te da? ¿Tienes que celebrar ciertas fechas para tener gozo y para estar contento? ¿O vas a depender del gozo de Dios, que es tu fortaleza? Yo prefiero la llenura de Dios y del Espíritu que complacer las costumbres, hermano. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham, diga conmigo, Abraham, como Jehová le dijo.
y otro se fue con él. Y Lot fue con él. Y era Abraham, ¿cuántos años? Dígalo recio. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años? Depende de Dios en cualquier edad. Si eres joven, libro de Eclesiastés, joven, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Depende de Dios como jovencito o jovencita, porque si no dependes de Dios, vas a estar de novia en novia, de novio en novio, queriendo que alguien llene el vacío. 13 años, 14, ya tiene novio. En una de esas le sale una protuberancia. En una de esas le pegan una enfermedad. En una de esas, la enfermedad es mortal, es hasta el SIDA. Padres, dependan de Dios. Enseñen a sus hijos a buscar a Dios y no los brazos de un tiznudo, dirían las abuelitas, de una tiznuda. Decía mi papá, ni limpiarse el calzoncillo puede. Y anda ahí, novia, novio. Ni buenas notas saca. ¿Cuántos años tenía Abraham? Depende de Dios aún en la vejez. Depende de Dios en tu vejez. Dice que los jóvenes confían en sus fuerzas, pero los que esperan en Jehová, los que dependen de Dios, aún en su vejez estarán vigorosos. A ver, siéntese bien. Máxime si usted pasa de 40 años. ¿Así, hermano? Aguante. Es que ahora los 40 son los nuevos 20. 40, 40. Y 60, 60. Y dice 80 los números del año del hombre. Y los más robustos van a llegar ahí. Y un poquito más. Jesús mismo, mire hermano, Jesús mismo estando resucitado le llega a decir a Pedro: Pedro, cuando eras joven te vestías y andabas e ibas a donde vos querías. Pero Pedrito, te tengo una noticia: cuando seas viejo, otro te va a ceñir, dice la Biblia. Unas versiones nuevas dicen: otro te va a vestir. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo van a llevar a donde usted no quiere. Hay gente que teniendo necesidad, hermano, no pide ayuda. Ya no puede. Hermano, pide ayuda, hombre. Tuvimos hace 8 días aquí a un general, hermano. 83 años va a cumplir, hermano. Ya venía de predicar. Y creo yo que terminó temprano porque tenía otra prédica. ¿Qué necesita ayuda, hermano? Alguien que le ayude a sentarse, a ponerse, levantarse, ¿o no? Y si no, pregúntale a Pedro. Si el mismo Jesús le dice: mira, cuando seas viejito, Pedro, te van a vestir, te van a dar de comer y te van a llevar a donde vos no querés. ¿Y sabe qué es lo que pasa con ese tipo de gente? Que Dios les trata su corazón, porque no tienen la humildad de reconocer: Señor, yo dependo de ti y dependo tal vez de mis hijos, de mis nueras, de mi yerno, de mis nietos o de los hermanos de la iglesia que me pueden venir a ayudar. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Dependía de Dios o no dependía de Dios? Y recuérdese que le estoy hablando solo de Abraham. La primera orden que Abraham recibió es: sal de tu tierra y de tu parentela. Y hermano, muchas veces esa dependencia es fácil.
A veces Dios nos demanda cosas para depender de Él en cosas sencillas. Pero después de que Dios le había dado la promesa, después de que Dios le había dado tierras, diga conmigo tierras, ganado, posesiones, le había dado una esposa llamada Sara, ya no era Sarai. Y Dios le dice: ya no te llamarás Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, padre de generaciones. Y dice Abraham, después de los 75 años: pero qué padre de generaciones, y el que me va a heredar es el hijo ahí de la acomedida. Yo quiero un hijo. Dice, ¿sabe la promesa? Le dan a un precioso, hermoso hijo llamado Isaac. Y ahora ya no eres Abraham. ¿Dependías de mí? ¿Dependías de mí cuando eras Abraham? Sí. Ahora que eres padre de generaciones, ya tienes una herencia. Abraham, ¿dependes de mí? Amén. Génesis 22. Y vuelve Jehová a hablar a Abraham: dame tu hijo. ¿Te fue fácil depender de mí en posesiones, en cosas? Abraham, dame tu hijo. Y lea bien la Biblia, hermano. Jehová habló a Abraham, dice la Biblia, Génesis 22. Y Jehová habló a Abraham, y Abraham no preguntó. Eso es depender. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de los hombres es que queremos que Dios nos resuelva como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Y entonces no dependemos de Dios. Señor, muéstrame la solución, pero aquí está: opción A, opción B y opción C. Con cualquiera de esas tres tú te haces grande, Señor. Y la respuesta más lógica es: esas tres no me sirven. Vas a depender de mí. Dame tu hijo. Y Jehová, dice, habló a Abraham, y Abraham obedeció. Y tomó al muchacho, tomó la leña, tomó a los criados y caminó por 3 días, hasta que Jehová le mostró el monte en el cual iba a adorar. Y esa respuesta de Abraham como dependiente de Dios es lo que usted y yo debemos de pensar si decimos que somos creyentes. ¿Sabe qué dice Abraham? Abraham le dice a sus siervos: quédense ustedes aquí, nosotros iremos y adoraremos. Si tú dependes de Dios, vas a adorar a Dios, sin preguntarle por qué, ni cuándo, ni para qué. Si es Dios el que te está hablando, sé obediente. Y no termina ahí, hermano. Llega con el hijo de la promesa. Recuérdese, el único. Y el hijo hace esta pregunta, hermano, como buen muchacho, que había visto a su padre adorar a Dios, que había visto a su padre levantar un altar. Ay, hermano, que Dios nos bendiga con padres que levantan altares, hermano. Porque hay gente que levanta altares para ídolos mundanos, que no le importa. ¿Qué camiseta querés? $100 vale la camiseta, pero 100 quetzales no da de ofrenda en la iglesia. Demuéstrame tu altar con tu dependencia a Dios. Y este patojo que había visto adorar dijo: bueno, traemos la leña, traemos el lazo, mi papá anda con el cuchillo. Y le dice a su padre: ¿y la ofrenda?
Y Abraham, que dependía de Dios, le dice: Jehová se proveerá la ofrenda. Jehová proveerá. Hace 12 años empezamos este ministerio y llevé 30 sillas, hermano, plásticas. Creo que todavía andan rodando por ahí. Y éramos 8 o 10 personas. Cuando nos pasamos a este local, compramos las primeras 120 o 150 sillas. Y seguiremos comprando sillas. Y seguiremos tomando los medios. Y seguiremos abriendo casas. Y seguiremos abriendo cultos, con el único anhelo de que Jehová se provea. Y darle a conocer al pueblo que yo sirvo a un Dios real. Y que servimos a un Dios que Dios provee. Y Abraham le enseña a su hijo la dependencia de Dios y le dice: Jehová se proveerá. Uno de sus nombres, Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Y todo está ahí, hasta ahí está lindo la enseñanza, ¿eh? Pero ¿qué tal el muchacho? Al ver que ya tenían el altar preparado, la leña preparada y el viejito, hermano. ¿Cuántos años tendría Abraham? A ver, los maestros, los estudiosos, ¿cuántos años tendría Abraham? Dirían en mi pueblo, cachichén. Cachichén. Casi 100, hermano. Agarra el viejito a amarrarle las manos al patojo. Agarra el viejito a amarrarle los pies al patojo. Y a levantarlo y ponerlo sobre el altar. Y por último le venda los ojos. Y dice la Biblia, lea bien, porque usted se cree lo que dice Hollywood o la caricatura. Lea bien. Y tomando el cuchillo, estaba dispuesto a degollar al muchacho. Eso es depender de Dios. Ay, hermano, hay cosas que solo Dios hace. Pero hay gente que el tema del otro sábado, los jóvenes adultos, lo deberían de tomar. Porque hay gente que no se atreve a cerrar círculos, a cambiar la hoja. ¿Qué mujer daría a su hijo? Yo me pongo a pensar, ay, qué bueno que Abraham no le dijo a Sara, porque la Sara le vuela la cabeza al viejito, hermano. ¿O no, mamá? ¿O no, mamás o abuelitas? Me voy a llevar al patojo. ¿A quién te lo vas a dar? Solo a matarlo. Primero te morís vos, panzón. Ay, cómo me imagino a Abraham, hermano. Otro día le cuento cómo me imagino a Abraham. Imagínese el amor del padre, hermano, de ponerle un cuchillo a su hijo en el cuello, hermano. Y Abraham estaba seguro que Dios le iba a proveer, porque Abraham entendió en los primeros pasos, solamente en la obediencia de salir de su tierra, salir de su parentela, separarse de todo lo que se separó. Sabía Abraham que dependía de Dios. Y al momento dicen que estaba decidido Abraham, levantó el cuchillo, dice la Biblia, y ahí mismo le habló Jehová: detente. Ahora conozco que dependes de mí, porque no me has negado la provisión y la bendición que tienes. Me has dado. No lo hagas. No lo hagas. A muchos en la dependencia deben de aprender a esperar. Hermano, espera, hombre. Tenle misericordia a tus hijos, tenle misericordia a tu negocio, tenle misericordia a tu familia, a tu matrimonio. Espera, lucha por ellos.
tenle misericordia a tus siervos, a tus pastores. No somos perfectos. Nos equivocamos, cometemos errores, faltamos, pero dependemos de Dios. Y todo aquel que depende de Dios, Jehová le provee. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Ahora sé que lo único que tienes en tu corazón, gracias amado, es mi temor. Y serás padre de muchas generaciones. Póngase de pie. Ahí donde está, cierre sus ojos. Has confiado en tu propia prudencia. Cierra tus ojos ahí, alza tus manos. Has pensado que no necesitas de nada o de nadie. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Te has creído autosuficiente, has descuidado tu oración, has descuidado tu altar. Toma este tiempo y pídele a Dios: Señor, yo quiero depender de ti. Has creído que aún por tu propia habilidad o por tu experiencia puedes hacer las cosas. Toma este tiempo y dile: Señor, yo quiero depender de ti. Y si alguien ha estado contigo ayudándote, apoyándote, dale gracias a Dios. Gracias a Dios por tus padres, por los pastores, los ancianos. Has solicitado ayuda y Jehová siempre te ha mostrado a alguien. Tal vez es tu esposa la que te ha ayudado más allá. Tal vez es tu esposo el que está ayudándote y cuidándote todo tiempo. Dale gracias a Dios por esa familia. Tal vez has tenido hermanos, tal vez has tenido amigos que te han ayudado y apoyado. Dale gracias a Dios, porque eso también es una muestra del amor de Dios y el sostén que te da. Y si tú quieres depender más de Dios, yo te voy a invitar a que vengas aquí al altar y tú decidas: hoy, Señor, yo voy a depender de ti. Yo quiero recibir de ti, Señor, la unción. Yo quiero recibir de ti, Señor, el poder. Yo voy a depender más de ti, Señor. Salte de tu lugar. Voy a imponer mis manos. Voy a pedir a los ancianos y a los pastores que estén muy atentos, en el nombre de Jesús. Pero si usted necesita recibir, aunque sea anciano o siervo o lo que sea, solo véngase entonces en el nombre de Jesús. Voy a imponer mis manos sobre los que así lo quieran. Solo Bruno y Danilo, por favor, si me ayudan a adorar. Vamos a adorar muy dulcemente. Gracias, Dios.